México se está convirtiendo poco a poco en una dictadura. Aún no se ha concretado, pero ya falta poco. Muchos dicen que no es cierto, pero solamente han pasado 3 semanas desde las elecciones y el gobierno ya ha detenido a un periodista independiente en la Ciudad de México y su único delito fue investigar los actos de corrupción de los hijos del presidente y sus amigos. Ya reprimieron también a los manifestantes en Veracruz, en donde algunas personas perdieron la vida por la violencia ejercida en contra de ellos. También abrieron investigaciones contra medios de comunicación como Latinos y están utilizando toda la fuerza del Estado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de al menos 2 periodistas como Carlos Loret y Víctor Trujillo. Ambos también críticos del gobierno. Si alguno de ustedes no puede verlo, es porque no quiere. La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido utilizada como arma política para atacar, callar, encarcelar a los críticos de las acciones de López Obrador. No hay un solo caso en donde se haya usado para investigar, como debiera ser, la corrupción que ha marcado a este sexenio. Por ejemplo, en el caso de Segalmex, se saquearon al menos 21,000 millones de pesos y la mayoría de los involucrados siguen libres. Incluso Ignacio Valle fue cambiado de puesto para seguir trabajando con el presidente y ahora es el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Loret de Mola ya acusó al gobierno de AMLO de persecución. Loret ha sido crítico del gobierno difundiendo información sobre los nexos de contratistas del gobierno con los hijos del presidente y la anuencia implícita de AMLO para los contratos asignados. El periodista ya dijo que la investigación es una bajeza y una cobardía. Acusó a las autoridades de usar las instituciones del Estado para vengarse de periodistas que documentan la corrupción en el gobierno. No es de extrañar que muchos periodistas que antes también eran críticos, ahora se encuentren apoyando abiertamente cada una de las idiotas decisiones del gobernante. Las malas decisiones son las que tienen a México postrado ante una economía que el gobierno no parece comprender. La destrucción y el despilfarro han sido características de este sexenio y pocos se han salvado de los daños que provocan en el país entero. El sexenio está por terminar y a pesar de los increíbles gastos que se han hecho en las obras insignia como el aeropuerto, el Tren Maya y la refinería, ninguno de ellos está funcionando como debiera y los resultados esperados nomás no se ven por ningún lado. Horas hombre y dinero desperdiciados en 5 años. El gobierno entrante tampoco se salva. Después de las discusiones mediáticas entre Claudia y López y que el peso sufriera una depreciación por la intranquilidad del mercado, López Obrador se ha logrado imponer y Claudia ha tenido que ceder. Se espera que el sexenio de Claudia sea un sexenio de estancamiento económico en donde veremos una inflación que no se controlará. Las promesas de más beneficios sociales, nuevas pensiones, subsidios a las obras dejadas por AMLO, más la construcción de otras obras insignia, dejan en muy mala posición a la economía del país y no podemos esperar que la virtual presidente electa haga algo al respecto. Los más afectados serán, como siempre sucede, los más pobres, esos que dicen defender. La terquedad de estos gobernantes de gastar dinero en obras que no funcionan es impresionante. Ahí tienen que Claudia y Andrés recorrieron una parte del trayecto del tren del Istmo de Tehuantepec, que supuestamente será un detonador para la economía, pero no va a ser así. También se ha gastado mucho dinero, pero nada de eso funcionará, porque primero, ese proyecto ya había sido puesto en funcionamiento por Porfirio Díaz. Y segundo, la cantidad de contenedores que diariamente podrán cruzar por ahí será cuando mucho de 500, mientras que el Canal de Panamá puede trasladar 50,000 contenedores diarios sin ningún problema. La presidenta electa también ha anunciado que la Guardia Nacional será oficialmente militar. Ni siquiera eso pueden hacer bien y ahora resulta que el país entero estará militarizado y que ya no habrá capacitación a las policías locales. Los casos de corrupción en las dependencias serán ignorados como ha ocurrido hasta ahora y los ciudadanos van a percibir un cambio muy grande en la atención que se brinda al público actualmente. Esto solamente quiere decir que la política de abrazos y no balazos continuará durante el nuevo gobierno y que el crimen organizado podrá controlar una mayor superficie del país, así como están haciendo ahorita. Toda posibilidad de cambio de estrategia desaparece y los resultados pues serán iguales que los que ya tuvo Claudia en la Ciudad de México, que, por cierto, no son muy halagadores. El presidente actual, por su parte, ha reconocido también que en México se produce fentanilo y que este se manda a los Estados Unidos para que sea vendido en las calles y así enganchar más fácilmente a los consumidores de drogas. Antes no lo había hecho
porque pues no le convenía que se supiera que lo que estaba haciendo o que no es lo que tiene que hacer, pero hoy se siente ya con suficiente fuerza política para hacer su voluntad sin preguntar a nadie, pues este es el resultado. Mientras tanto, la nula confianza de los mercados se demuestra fácilmente con los resultados de las diferentes bolsas de valores en el mundo. Comparando, la Bolsa Mexicana de Valores ha caído más de 14 puntos porcentuales en las últimas 2 semanas, mientras que las bolsas de Estados Unidos, mejor manejadas y con gobierno mucho más responsable, ha crecido 4, 18 y 15% respectivamente. De ese tamaño el daño que se está provocando al país, mientras que el gobierno se muestra cada vez más indolente a lo que sucede. Se han incrementado los pobres en el país y las empresas extranjeras se están cerrando por la inseguridad jurídica que se ve en el horizonte, mientras que los empleos formales en México desaparecen también. Quiero agradecer a todos aquellos que no dejan de trabajar por un país mejor a pesar de lo difícil que es hacerlo en estas circunstancias. Recuerden que el día 6 de julio estamos citados todos los que podamos para asistir al gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México a las 10 de la mañana para hacer una convención y organizar a la oposición que hoy por hoy parece estar sin cabeza. Si pueden asistir, háganlo. No hay peor esfuerzo que el que no se hace. Si algo han hecho López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha sido mentir. Le han mentido a los mexicanos durante todo el sexenio, pero la mayor parte de ellos parece haberse tragado toda la mentira de ellos y nos acusan a nosotros de falsistas y alarmistas. La 4T poco a poco nos ha hundido en un sistema de odio. Está normalizando la destrucción de la economía y destruye los empleos conseguidos en sexenios anteriores, mientras culpa de ello a la ambición de los empresarios que están dice y dice que se van a seguir retirando si no hay seguridad en México. La hipocresía de López y Claudia es tal que están celebrando la liberación de Julian Assange, un periodista que rompió las leyes de su país e hizo públicos documentos confidenciales y a quien durante años se le consideró un preso político. Pero en su mismo país son capaces de perseguir a los periodistas que son críticos de los excesos y la corrupción que caracteriza a los personajes de la 4T, incluyendo a Claudia y Andrés. Por cierto, Assange salió libre porque se declaró culpable y no porque hayan dejado de perseguirlo, como afirma el presidente. En esta semana, en los primeros 2 días, han dicho cualquier cantidad de mentira y los mexicanos no han reaccionado. Dijeron que la economía del país está bien, pero la inflación no ha dejado de aumentar en los últimos 6 meses. La inflación acumulada en el sexenio de López es de casi 30% y ninguno de los presidentes anteriores habían llegado tan alto. El que le sigue fue Vicente Fox con 26%. Mientras tanto, el crecimiento que tanto han presumido no existe. El Producto Interno Bruto apenas ha crecido lo suficiente para estar por encima de como lo recibió López de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, eso es un estancamiento del crecimiento y con inflación, lo que algunos llaman estanflación. Para aquellos que dicen que la mejor manera de atender la economía es con las acciones que López lleva a cabo y que Claudia quiere replicar, les pido de favor que volteen a ver a Argentina, que en tan solo 6 meses tienen una mayor expectativa de crecimiento que México. Y cada vez que se revisa, aumenta, mientras que en México, cada vez que se revisa, disminuye. ¿Se han preguntado por qué? Porque la gente que sabe producir empleo, trabajo, dinero, no está tranquila con las propuestas de esta cuarta transformación, que son idénticas a las que tenían Luis Echeverría, López Portillo, o de plano a lo que pide el Foro de Sao Paulo. La semana pasada se reportó la primera semana sin inflación en más de 30 años en Argentina. A estas alturas, el presidente y su sucesora debieran de entender que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza, sino que los mantiene en ella. Solamente el trabajo puede sacar a alguien de esa condición, y de eso cada vez tenemos menos en México. Durante la pandemia se perdieron 4 millones de empleos formales y cuando la economía se reactivó, se recuperaron solamente 2 millones de esos empleos formales. Sin embargo, al mismo tiempo se crearon también 8 millones de empleos informales, lo que provoca que 2 millones de mexicanos paguen los servicios gubernamentales de esos otros 8 millones. ¿Habrá dinero que alcance? No. Tenemos que promover el trabajo y el empleo, pero para hacerlo, el gobierno debe generar las condiciones y no lo está haciendo. Entre las mentiras de Claudia está principalmente la de seguridad. Ella asegura que está construyendo paz y no guerra, como Calderón. Afirma que está totalmente en contra del autoritarismo, aunque sus acciones nos digan exactamente lo contrario. Si estuviera promoviendo paz, las personas de Tila, Chiapas, no tuvieran que haberse salido de sus casas para cederle el territorio a los cárteles de la droga que lo estaban atacando.
Tampoco habría reclutamientos forzosos entre los menores de edad para el crimen organizado. Y en cuanto al autoritarismo, la mujer ha sido más autoritaria que cualquier otro gobernante antes que ella en la Ciudad de México, y ha habido mayores represiones a los grupos manifestantes. Así que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que está mintiendo. Otra mentira muy recurrente es que el sistema de salud está con ganas, que funciona muy bien. La Megafarmacia del Bienestar dejó caducar medicamentos que no estuvieron disponibles en las clínicas y su efectividad disminuyó únicamente a 2 recetas surtidas al día. ¿Qué clase de servicio de salud es ese? Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera se ha dedicado a investigar a los opositores del presidente, y el relevo que viene en camino, Claudia, no da señales de indicar que le parece mal su uso indiscriminado. Solamente están atacando a los opositores, mientras que a los amigos y familiares los dejan hacer todo tipo de tranzas. Miren, el presidente aseguró que se ha invertido dinero como nunca en Comisión Federal de Electricidad, y esto tampoco es cierto. Están diciendo que la compra de las centrales de Iberdrola se hizo con dinero de la empresa, pero realmente se hizo a través del Fondo Nacional de Infraestructura. Otra mentira más que todos se van a tragar y van a repetir porque no son capaces de revisar los datos e informarse de lo que realmente sucede en el país. Mientras tanto, el gobierno sigue intentando que la Secretaría de Gobernación se quede con nuestros datos biométricos. Lo han intentado una y otra vez de diferentes maneras, y de diferentes maneras se les ha dicho que no, y lo siguen intentando. El día de ayer, las comisiones votaron el dictamen de la Ley General de Registros Civiles, que busca homologar la organización, pero también pretende concentrar los datos de todos los mexicanos, incluyendo los datos biométricos, en la dependencia que siempre ha dependido del presidente de la República. Otro intento de concentrar todo el poder en la sola figura de un hombre rencoroso que no sabe perder y mucho menos ganar. Ahora, en la figura de Claudia Sheinbaum. Porque el presidente no se retirará. Se quedará todo el tiempo que Claudia se lo pida. Y aunque yo sigo sosteniendo que una vez que esta mujer llegue a tomar el control del dinero de la federación, se deshará de López como si cualquier cosa. Así ha traicionado López a otros, y así ella terminará con su influencia. Y eso llevará a una ruptura del partido que no es partido, sino una convención de ilusos idiotas que pretenden hacerse los que luchan por México, pero que en realidad nos están llevando al despeñadero al que Peña Nieto no pudo llevarnos antes. Fernández Noroña ya fue traicionado y no le dieron puesto en el gabinete. Y López anda repitiendo por todos lados que si Claudia le habla, tendrá que venir a ayudarle. ¿No será más bien un grito desesperado de "no me quiero morir, señora Sheinbaum"? Por último, les informo que la asociación civil llamada Poder Ciudadano ha solicitado audiencia con los consejeros del INE a fin de manifestar la preocupación de la organización respecto a la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. De todas las organizaciones que se hicieron conocidas durante estas últimas campañas y elecciones, Poder Ciudadano es la única que se creó para quedarse después de las mismas, porque es una organización que trabaja para enlazar a los legisladores federales y locales con la ciudadanía, para que conozcan la voz de sus votantes de cada región, así como su posición frente a las reformas e iniciativas de ley que se están generando en las cámaras de senadores y de diputados. Un saludo a Gabriela Sterling y Andrés Ortiz. Les agradecemos mucho su esfuerzo de estos últimos días.